Mi nombre es Jacqueline Landázuri Quiñones, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Voy a explicarle el desarrollo de la actividad número 3. La primera actividad es un grupo de personas de la empresa S.A. Se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Hay una tabla con valores. A esto se identifica la población, en este caso son las personas de la empresa S.A. La muestra es el grupo de personas de la empresa S.A. La variable es cualitativa. El tipo de variable que se estudia es la cualitativa nominal. La siguiente pregunta es: ¿qué medidas de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? La medida de tendencia central es más sentido tiene es la moda, ya que ésta se usa en los cálculos de variables cualitativas y cuantitativas. Es por este motivo que no se aplica la mediana y la media aritmética, ya que ésta se utiliza para calcular el tipo de variables cualitativas y cuantitativas y cualitativas ordinales. La siguiente pregunta dice: calcule e interprete la medida de tendencia central que tenga sentido. Para esto usamos la moda y da como resultado L contable y que tiene 14 y se interpreta como la que más se repite. La segunda pregunta dice: los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5, 5. Y pide que sin agrupar los datos se calculen y se determinen las medidas de tendencia central. Primero calculamos la medida. Para que esto sumemos todos los valores resultando 86,75. A esto lo dividimos por cantidad de números, o sea 10, resultando que la medida es 8,675. Para calcular la moda, observamos el número que más se repite y en este caso es 3. Para la medida se organiza los datos en orden y se toman los dos valores del centro. En este caso es 3,25 y 4. Se suman y luego lo dividimos en 2, dando como resultado que la mediana es 3,625. Seguido dice cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales. ¿Por qué? La medida de tendencia central más apropiada para representar los ingresos mensuales es la mediana. Esta medida indica que el 50% de la población percibe un sueldo por debajo de los 3,6 millones de pesos, o en forma análoga, el 50% de la población percibe un sueldo por sobre los 3,6 millones de pesos. En este caso, la medida es más apropiada
puesto que la distribución de datos presenta un dato extremo, como es 50 millones de pesos, el cual distorsiona el promedio mostrando un valor elevado, 8,7, que no refleja la realidad de la información. De acuerdo a los cálculos, el 75% de la población está por debajo del ingreso 5,8 millones y el 30% de la población está por debajo del ingreso de 3 millones. La tercera pregunta dice que se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se le mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Para la realización de este caso se inició a ingresar los datos de la marca de clase o XY que no fueron suministrados en la tabla de frecuencia. Además, añadió la columna XY y menos FI para realizar los cálculos necesarios. Asimismo, se determinó que la población no son los pacientes que asisten a terapia psicológica y se les pide su talla en centímetros. La muestra son los 69 pacientes que asisten a terapia psicológica y se les pide su talla en centímetros. La variable es cuantitativa. El tipo de variable es cualitativo discreta. En el ejercicio encontré las medidas de tendencia central. Para obtener la medida, primero sumamos XY menos FI, que se obtiene multiplicando la X por la frecuencia de forma horizontal. Después sumamos todo. En este caso nos da el valor de 11.147,5 y esto lo dividimos sobre n, que se obtiene sumando la frecuencia, en este caso es 69. Al realizar la operación nos arroja que la medida es 161,55 centímetros. Para obtener la medida usamos esta fórmula que es el límite de intervalo más el número de datos individuo en 2 menos el intervalo anterior de la frecuencia absoluta acumulada sobre la frecuencia del intervalo multiplicado por la amplitud. Para mejor organización se coloca los datos que voy a utilizar. Límite es 160, la cantidad es 69, F y menos I menos 1 es 34, frecuencia es 25, amplitud es 10. Luego reemplazamos en la fórmula y calculamos dando como resultado para la mediana 160,2 centímetros. Para obtener la moda usamos esta fórmula que es límite inferior que es 160 más frecuencia de intervalo que es 25 menos la frecuencia anterior que es este caso es 21 sobre la frecuencia de intervalo que es 25 menos la frecuencia anterior que es más la frecuencia del intervalo que es 25. La frecuencia siguiente que es 8 multiplicado por la amplitud que es. Seguido pide que se encuentre 3 medidas de posición. Iniciamos hallando el cuartil 3, que es el límite inferior
más la amplitud multiplicado por la posición menos la frecuencia absoluta anterior sobre el intervalo de frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior. Primero hallamos la posición K, en este caso es 3, ya que vamos a calcular el cuartil 3 multiplicado por n, que es la cantidad, en este caso 69 dividido por 4, que son las partes en que se divide un conjunto en el cuartil, nos da como resultado 51,75. Reemplazamos en la fórmula, límite es 160, intervalo frecuencia absoluta es 59, frecuencia absoluta anterior es 34 y la amplitud es 10. Hacemos el cálculo y nos da como resultado 167,1 centímetros. Para el cálculo del decil 2, realizamos la operación similar al cuartil. Para la posición K, reemplazamos por el 2 y en vez de 4 se coloca 10. Reemplazamos en la fórmula, límite es 155. Intervalo frecuencia absoluta es 13, frecuencia absoluta anterior es 34 y la amplitud es 5. Hacemos los cálculos y nos da como resultado 155,19 centímetros. Para los cálculos del percentil 99 realizamos la operación similar. Para la posición K reemplazamos por el 99 y en vez de 10 se coloca 100. Reemplazamos en la fórmula, límite es 170, intervalo frecuencia absoluta es 67, frecuencia absoluta anterior es 59 y la amplitud es 10. Hacemos los cálculos y nos da como resultado 173,8 centímetros.